El comercio y las dificultades para acumular capital. El mercado exterior colonial no puede ser considerado en los mismos términos actuales, pues se ha visto que su función principal consiste, por un lado, en movilizar el excedente monopolizado por los sectores dominantes internos y por otro, dar la oportunidad a las clases dominantes de la metrópoli de vender sus productos manufacturados en términos de profunda desigualdad. Pero en ningún momento la participación en el comercio mundial contribuye al desarrollo del mercado interno colonial. Lo más que se puede decir es que en la colonia se desarrollaba un limitado mercado interior encargado del expendio de los productos extranjeros y de exportar las materias primas hacia el exterior. Es decir, que ese comercio interior no funcionaba de acuerdo a sus necesidades propias. O mejor aún, la incorporación al sistema mundial de una de las formas de manifestación de la dominación, impidiendo a los satélites toda posibilidad de acumulación, proceso que se producía en la metrópolis, los primeros quedando obligados a mantener medios de producción atrasados, además de la prohibición de cultivar o producir artículos susceptibles de competir con los productos importados desde la metrópoli. De ahí la imposibilidad de poder impulsar un proceso de acumulación de capital en la forma entendida por el marxismo. Comilla. Para acumular es necesario convertir una parte del excedente en capital, pero solo si se produce un milagro es posible convertir en capital las cosas propias al mantenimiento de los obreros, es decir, los medios de subsistencia. Es necesaria que una parte del excedente anual sea empleada en producir medios de producción y de subsistencia adicionales por encima de los necesarios para reemplazar el capital avanzado. En definitiva, la plusvalía no se convierte en capital más que cuando el excedente del cual ella es el valor contiene ya los elementos materiales de un nuevo capital. Marx se refiere aquí a la manera como se produce el proceso de acumulación de capital en el seno de un régimen capitalista que, como se puede observar, escapa a la realidad dominicana del siglo XVIII. Llega un momento en que el capitalismo tiene necesidad de extender su influencia hasta los países de economía menos desarrollada para aumentar sus beneficios, pero sin permitir la reproducción de su modo de producción al interior de aquellos países. Es la época del pillaje y la explotación. En Santo Domingo no existió ni la imposición del modelo capitalista a partir del extranjero, ni la generación espontánea del capital local. No se podría afirmar que las colonias estaban en la imposibilidad de fomentar todo tipo de acumulación, dado que el excedente acumulado no tenía repercusión directa sobre los medios de producción. Todo esto hace aceptar plenamente que los efectos de la colonización son los siguientes. El hecho colonial, en primer lugar, estrechamente ligado al movimiento de expansión
marítima y colonial europeos. La colonización de América consistió esencialmente en la relación a Europa, en aprovisionarla de metales preciosos y productos tropicales, alimentos y materias primas. Varios núcleos exportadores fueron creados, alrededor de los cuales se articularon enseguida otras zonas productivas subsidiarias, secundarias o marginales. Por ejemplo, las áreas de ganado o de agricultura de subsistencia, las dichas estructuras latifundistas cerradas, etc. Visto desde un ángulo económico, el hecho colonial significaba para las colonias americanas una economía deformada desde el principio, con hipertrofia de ciertos sectores de la producción ligados a la exportación, los cuales constituían el centro de la atención de la metrópolis, y aquellos de la vida colonial, siendo casi nulo al principio, eran por el contrario absolutamente desatendidos, y las actividades factibles de poder hacer concurrencia a la producción o al comercio metropolitano eran prohibidas con mayor o menor éxito. El estatus de zonas periféricas y dependientes, sufriendo pesadamente las consecuencias de cambio de tendencias intervenido en el mercado mundial, visto el carácter unilateral, deformado y no autocentrado de la economía, que además carecía de flexibilidad para adaptarse a las nuevas situaciones. Una organización comercial favoreciendo las zonas metropolitanas, sea la metrópolis propiamente dichas o los países que realizaban comercio interlopa con las colonias de otros países en detrimento de las colonias. Las formas monopolísticas del control comercial permitían, por ejemplo, imponer a las colonias productos caros y de mala calidad, aun cuando se trataba de esos necesarios a la estructura colonial para su funcionamiento. Sobre la naturaleza colonial, algunos representantes de la nueva historiografía dominicana, como Oscar Gil Díaz y el profesor Juan Isidro Jiménez Grullón, califican como capitalistas las relaciones sociales de producción dominantes en Santo Domingo colonial, haciéndose portadores de la teoría circulacionista divulgada en América Latina principalmente por André Gunder Frank. Como no parece justo el encasillamiento de la época colonial dominicana en el cuadro estructural del régimen capitalista, se harán a continuación con algunas precisiones al respecto. La corriente analítica que sirve de marco teórico a los historiadores en cuestión trata de estudiar el origen del subdesarrollo de los países del tercer mundo como etapa del desarrollo capitalista, poniendo especial énfasis en las relaciones del tipo mercantil y descuidando el estudio de las relaciones de producción. Esto les hace tomar como punto de partida el destino del excedente producido en las colonias, confundiendo las formaciones sociales reinantes en la colonia con las formaciones sociales de la periferia. Aún así,
Se considera como muy importante el estudio de esta parte de la economía. No se plantea un análisis que tome como principio básico fundamental ese solo aspecto, cuando lo que interesa es el conocimiento de la estructura social colonial. Para lograr ese último objeto, se cree necesario un estudio de las relaciones sociales de producción, y no hacerlo sería forzar los resultados del análisis a hipótesis preconcebidas. Muchas veces los autores dominicanos mencionados aceptan la existencia de diversos modos de producción en las colonias americanas, pero en ningún momento se refieren a sus formas de producción. Ellos imputan a las relaciones mercantiles un carácter determinante y absoluto sobre el resto de las relaciones económicas. Y si es cierto que ellas son determinantes, pretender encontrar en ellas solas la explicación de la composición social es inaceptable. Ellas son determinantes en el sentido de que el nuevo tipo de organización social es concebido solamente a partir del proceso colonizador, quien, destruyendo y modificando el antiguo modo de producción, impone por la fuerza otro tipo de organización económica. Pero su influencia no es absoluta, porque el entrecruzamiento de dos tipos distintos de sociedad no significa necesariamente la puesta en vigor de los mismos mecanismos clasistas de la primera en la segunda. La incorporación de los territorios de América al mercado mundial se produce evidentemente provocando radicales cambios sociales en los modos de producción primitivos de las sociedades precolombinas. Sin embargo, de ninguna manera su implantación del modo de producción capitalista, sobre todo cuando aún en Europa hasta mediados del siglo XVIII no es posible hablar de conformación absoluta de este modo de producción. Por otro lado, esto implica identificar el capitalismo con el intercambio comercial, lo cual es totalmente absurdo, pues ese intercambio se encuentra de una forma u otra en casi todas las formaciones económicas precapitalistas, de suerte que si nosotros identificamos el capitalismo y comercio, se verían forzados a expedir el acta de nacimiento del primero a partir de las más prístinas formas del intercambio. La historia de la humanidad obliga a reconocer el comercio desde la antigüedad, especulando con el trabajo excedente de los esclavos o de los siervos, lo cual no obliga a identificar el modo de producción con la forma de movilización del excedente. Se puede afirmar que el comercio toma formas distintas de acuerdo a un momento histórico dado. En consecuencia, no puede ser identificado con una forma dada de producción, sobre todo cuando se trata de comercio exterior, como es el caso dominicano, donde la función del comercio colonial no era más que un puente que permitía la transferencia de una parte del excedente producido por economías naturales hacia España y Europa en general. No se habla por el momento del comercio interno dominicano, que a pesar de ser limitado, como se vio más arriba,
no daba lugar a la constitución de una clase particular de comerciantes. Hasta ahora se ha hablado del capitalismo sin dar una definición de lo que supone ese concepto. Por tanto, se impone una definición. Para ello, se sustentará en la propuesta por Maurice Dobb, tanto porque a nuestro entender es la que explica con más sentido histórico ese concepto, como por haber sido elaborada para oponerse a otras corrientes que confunden ese modo de producción con aspectos de él. Comillas. Nosotros encontramos primeramente la significación dada por Marx, quien no busca la esencia del capitalismo, ni el espíritu de empresa, ni en la utilización de dinero para el financiamiento de un conjunto de transacciones cuyo objeto sería la realización de un beneficio, sino de un modo de producción específico. Por modo de producción, él entendía no solamente un cierto estado de la técnica que él designa bajo el nombre de estado de las fuerzas productivas, sino también la manera por la cual los medios de producción eran apropiados y las relaciones sociales entre los hombres del hecho de su relación con el proceso de producción. Así, el capitalismo no era solamente un sistema de producción para el mercado, un sistema de producción mercantil, como lo llama Marx, pero sobre todo un sistema en el cual la fuerza de trabajo se había convertido en mercancía adquirida y vendida en el mercado como cualquier objeto de cambio. Históricamente, la condición previa al establecimiento del capitalismo fue la concentración de la propiedad de los medios de producción en las manos de una clase compuesta de una fracción minoritaria de la sociedad y de la emisión compuesta de una fracción minoritaria de la sociedad y de la emisión en consecuencia de una clase desposeída para la cual la venta de su fuerza de trabajo constituía el único medio de subsistencia. En consecuencia, la actividad productiva era aportada por el trabajador, pero sobre la base del contrato de trabajo. Se ve claramente que esta definición excluye de un solo golpe el sistema de producción artesanal independiente, donde el artesano poseía sus propios útiles de producción y vendía él mismo los bienes que producía. Él no constituía en ese caso ninguna ruptura entre la propiedad y el trabajo, salvo en los casos donde el artesano empleaba en cierta medida a algunos compañeros. Puede decirse que era esencialmente de la compra de bienes inanimados y no de fuerza de trabajo humano lo que le preocupaba. Lo que diferencia la definición de Marx de las otras definiciones presentadas más arriba es el hecho que la sola existencia de comercio, préstamos monetarios y la presencia de una clase especializada de comerciantes o de financieros, aun si esos hombres son extremadamente ricos, no basta para la constitución de la sociedad capitalista. La existencia de hombres manejando capitalistas, cualquiera que sea su capacidad de atesoramiento, no basta. Su capital debe ser empleado para asociar el trabajo a la creación de plusvalía en la producción. Siguiendo el pensamiento de Dobb,
quien resume extraordinariamente el pensamiento marxista sobre lo que es el capitalismo. Es imposible que los marxistas dominicanos traten de hacer corresponder la realidad de Santo Domingo colonial con un régimen donde predomina el capitalismo, cuando el productor directo, muy lejos de ser proletario, continuaba siendo esclavo, un accesorio de la tierra. Con respecto al desarrollo del capitalismo en general y para su aplicación a la realidad dominicana, se considera necesario distinguir lo que fue en Europa una etapa transitoria del feudalismo al capitalismo del siglo XV al XVIII, en la cual, aunque predominan las relaciones feudales de producción, convergen con una intensa expansión del comercio y conjuntamente con otros factores contribuye a la alteración del sistema productivo. No es nada extraño que el comercio confunda de tal manera a los investigadores por ser la actividad más a la vista y sobresaliente, sobre todo cuando se enfrenta a una economía natural, contribuyendo en muchos de los casos a confundir el centro de gravedad de las relaciones económicas. A esto se agrega que las relaciones comerciales primaron en tanto que estrategia económica en muchos de los países europeos, y de lo cual el proceso de colonización es prueba fiel. Esta época de intenso comercio y de transición al capitalismo será considerada en este estudio como la época del capitalismo mercantil, que, como define Samir Amin, de la siguiente, comillas, la expresión del capitalismo mercantil para describir el periodo que se extiende en Europa desde el Renacimiento hasta la Revolución Industrial es tal vez el origen de no pocos errores de análisis, pues la expresión es ambigua. Este periodo es en realidad un periodo de transición. Aparece de golpe ante nuestros ojos como esa etapa de transición del capitalismo. Pero hasta la revolución industrial, de hecho, el modo de producción capitalista no existía. El periodo es caracterizado en realidad por persistencia de la dominación del modo de producción feudal en las formaciones de la época, la expansión extraordinaria de comercio exterior, comercio atlántico esencialmente, la reacción que produce esa expansión sobre el modo de producción feudal que se disgregaba. Y ya que se menciona la predominancia de un modo de producción, es oportuno hacer las siguientes precisiones con relación a este concepto. El tipo de análisis que se considera válido para el conocimiento de la estructura social de Santo Domingo obliga a estudiar los modos de producción existentes en el momento histórico que se propone investigar, sin presentar una sucesión lineal de los modos de producción conocidos hasta hoy, tratando más bien de encontrar su articulación. No ha sido el objeto de este estudio demostrar simplemente la existencia o no del feudalismo o el esclavismo, etcétera, sino la articulación de los elementos propios a esas diferentes formas de producción, sin caer por otra parte en dar a esos modos de producción la significación de categorías que designan etapas históricas. Es decir, que se ha propuesto el estudio de la naturaleza colonial de Santo Domingo en tanto que formación económico-social
entendiendo este concepto como una noción destinada al análisis de las realidades históricas concretas, singulares, tomadas en el tiempo real y irreversible de un periodo determinado de la historia. Así como los modos de producción no implican un orden de sucesión previsible, las formaciones económico-sociales no pueden tampoco ser vistas de forma unilineal. Ellas han conservado su particularidad acorde con los modos de producción que combinan para su funcionamiento y de acuerdo al momento histórico de que se trate. Si se detiene el análisis a ese nivel, parecería que no se puede utilizar concretamente el concepto de modo de producción, lo cual no es enteramente justo, pues hasta ahora se ha querido solamente hacer la distinción entre los modos de producción de un estado puro y las formas como ellos se manifiestan en la realidad histórica. Pero naturalmente se hace indispensable partir de conceptos analíticos como única manera de poder referirse a formas concretas de relaciones de trabajo, esclavismo, feudalismo y capitalismo. La segunda servidumbre, un ejemplo. La coexistencia de dos sistemas productivos de naturaleza distinta, unidos por relaciones comerciales, no es exclusiva del continente americano, en general del llamado tercer mundo, sino que también en Europa se produce la misma coexistencia. Se ha referido a las relaciones de Europa occidental con la parte oriental, cuando en la primera se consolidaban las bases del capitalismo y en la segunda se iniciaba la segunda servidumbre, término utilizado por Marx y Engels para señalar el sistema de prestaciones en trabajo y especies, establecido en Europa oriental, en que se aprovechaba intensamente el trabajo de los siervos y se destinaba una parte del excedente para la exportación. En este sistema muy acentuada la constricción extraeconómica sobre los campesinos, ligados estrechamente a la persona del señor feudal, quien, a diferencia de las etapas anteriores del feudalismo, pasa a ser el propietario absoluto de todos los medios de producción, perdiendo los campesinos el derecho de la posesión del pequeño lote y de los instrumentos productivos que tradicionalmente les reconocía el sistema feudal. Por otro lado, la producción pierde su carácter eminentemente autárquico y es orientada fundamentalmente para la exportación, pero las necesidades de cada comunidad son satisfechas por ella misma. Como se verá en este ejemplo, las relaciones sociales del sector más avanzado, Europa occidental, no pasan a ser predominante en el menos avanzado, registrándose una tendencia a radicalizarse en cada una el proceso que habían iniciado. En una, esa radicalización de la servidumbre la hará pasar más tarde a nuevas relaciones, mientras en la otra se agudiza el sistema capitalista, es decir, se acrecientan las formas feudales de un lado y del otro se impulsa el capitalismo. Comillas. El impacto del mercado mundial del capitalismo comercial contribuye de esta forma a la transformación del sistema feudal, orientado esencialmente hacia la producción de medios de subsistencia y de bienes de consumo, en un sistema orientado hacia la producción para la venta sobre la base de un trabajo
considerablemente acrecentado. Cierre. Cuando en Europa occidental se deportaban los campesinos de los dominios señoriales para convertirlos en ejército de reserva de mano de obras, a los campesinos del otro lado de Europa solo se les despojaba de la posesión de los medios de producción. Eran obligados a quedarse en el campo, donde sin ningún medio de producción acrecentaban doblemente su dependencia frente al señor feudal. Los efectos de ese sistema se hacen sentir a muy largo plazo y en diferentes planos sobre la historia de los pueblos de Europa Oriental. Esa servidumbre de un nuevo tipo dejará primeramente y bajo diversos aspectos consecuencias desastrosas para la evolución económica y social del conjunto de naciones sometidas a ese tipo de relaciones, sometidas a tales cargas que solo las resistencias colectivas o las necesidades de repoblamiento después de las guerras pudieron limitar. La explotación campesina no pudo ni acumular ni invertir. La iniciación a la innovación técnica o a la utilización de las ya conocidas fueron muy reducidas. De esa forma se encontró frenada la progresión de la productividad sobre el dominio señorial, pues los trabajadores rurales realizaban una gran parte de sus tareas con sus tradicionales instrumentos de trabajo. Cierro comillas. Se advierte claramente que este trabajo no ha aspirado a la elaboración de una teoría o una metodología general para el estudio de toda la época colonial, ni pretende descubrir las principales categorías del subdesarrollo yendo a sus raíces históricas, para lo cual es indispensable tener en consideración tanto de la realidad de los países dependientes como de los países metropolitanos y el haz de relaciones que derivan de esas relaciones. Fin de este ensayo. Antes de las conclusiones. Conclusiones. Con toda sinceridad y sin evasivas, en este momento se quiere poder tener la alternativa de pasar a ser uno de los historiadores que hacen preguntas, pues como se desprende de las páginas introductivas, no se considera haber dicho la última palabra sobre el tema apenas comenzado a estudiar. No obstante, para cumplir el requisito académico, se avanzarán algunas conclusiones, ya que, como dice R. Romano, a veces la pregunta contiene en sí misma ya una parte de la respuesta. En el sentido más general, fueron la oferta ilimitada de tierra y la abundancia silvestre del ganado los principales factores determinantes para la implantación de la economía ganadera. Ligada a esta última estaba la limitada exigencia de mano de obra que requiere la empresa atera, siendo por tanto los factores que permitieron su reproducción ininterrumpida hasta que otros factores externos e internos frenan dicha reproducción, como fueron la pérdida de su mercado exterior tradicional y la aparición de un grupo social formado a su interior, los canarios, quienes fomentaron la economía tabaquera, capaz de reemplazar los ateros en su función
de preeminencia económica. Las relaciones amo-esclavo fueron determinadas tanto por las características originarias de los colonizadores como por las condiciones desarrolladas al interior del país, donde más bien existieron relaciones señoriales. A esto contribuía el hecho de que los amos tenían pocos esclavos y como no se trataba de los trabajos extensos de la plantación, para conservarlos se veían obligados a darles cierto margen de participación en los beneficios de la producción. El alejamiento de la trata de esclavos fue motivado por la falta de una economía de plantación con grandes necesidades de mano de obra, influyendo ese alejamiento a imponer medios propios para la obtención de ciertos esclavos, como lo fueron las constantes fugas de estos de la parte francesa hacia la colonia española de la isla de Santo Domingo, así como la no participación directa en la trata de esclavos contribuía a acentuar los rasgos definitorios de la sociedad atera. De la misma forma, las entradas furtivas de los esclavos fugitivos al territorio español contribuyeron a hacer resaltar el carácter natural de la economía de Santo Domingo español durante todo el siglo XVIII. Los esclavos llegados por la vía mencionada no lograban alterar en nada ni la estructura económica ni la estructura de la mano de obra, contribuyendo al reforzamiento de la economía ganadera y particularmente al atero, quien aseguraba de ese modo un gran potencial de mano de obra. Por otra parte, el régimen de trabajo impuesto a los fugitivos como a los esclavos criollos permitían liberar al atero de la responsabilidad de mantener el esclavo o dedicar parte de sus tierras a la manutención de los trabajadores, como era el caso de las economías azucareras de la época colonial en otros países del continente. Ello determinó igualmente que los esclavos y las reses fueran los únicos bienes mobiliarios factibles de ser acumulados por los ateros. Esa misma situación contribuyó a que, no tratándose de elevadas cantidades de esclavos, ello permitía mantener las relaciones individuales, disminuyendo en parte el gran terror que imponían los esclavos en gran número. No aparece tampoco como más generalizado el trabajo esclavo en su forma típica, ni fue tampoco imprescindible para el funcionamiento de la economía ganadera. Aspectos todos estos determinantes para que en Santo Domingo la posesión de esclavos, más que una necesidad económica del sistema, constituyera un elemento de medida para el prestigio social. De su parte, los esclavos y libertos constituyeron una clase social sin conciencia del lugar que realmente ocuparon dentro de aquella sociedad, ni de las vías a seguir para lograr su verdadera liberación. Así lo constatan las luchas por la libertad, fugas, alzamientos, etcétera, preñados de actitudes individuales, sin oponer al sistema establecido otro donde ellos pudieran realizarse plenamente en cuanto clase social en sí. El comercio ganadero con Saint-Domingue, base por mucho tiempo para el sostenimiento de la sociedad atera por las condiciones desiguales en que se realizaba,
convirtió la parte oriental de la isla en una subcolonia de la occidental, reforzando más aún la imposibilidad de poder romper los lazos coloniales. Por tales razones se ha considerado ese periodo como de doble dependencia. En cuanto a la utilización del excedente, la población canaria es una buena muestra del modo de invertirlo, pues si bien la inmigración fue financiada por la sociedad atera, ello no obedeció a una necesidad económica de esta última, e igualmente sus efectos no recaen directamente sobre ella. El sistema monetario funcionó más bien como mecanismo de dominación que como elemento para agilizar la realización de operaciones económicas internamente. Las monedas introducidas por su gran valor quedaban dentro de las altas esferas donde se atesoraban, no logrando las clases bajas por la falta de moneda fraccionaria y el tipo de relaciones sociales incorporarse a la circulación monetaria. Por otra parte, la constante sangría monetaria padecida por la colonia, causada por las desigualdades de los términos comerciales señalados antes, hacía efímera la vida de la moneda en el país, contribuyendo a definir la economía atera del siglo XVIII como una economía de rasgos principalmente naturales. Como dijimos más arriba, se constata el enfrentamiento de una economía monetaria representada por las metrópolis, España, Francia, frente a la economía natural atera, manifestándose la dominación de la última por la primera en la falta de moneda circulante, que entre otras cosas contribuía a impedir el desarrollo de un proceso de acumulación de capital a nivel interno como la integración de su propio mercado. La economía colonial de Santo Domingo Español fue organizada a partir de los intereses metropolitanos, menospreciando la dinámica del desarrollo interno. Y si bien la población canaria llegada al país en el siglo XVIII logra en cierto momento dirigir la actividad económica en un sentido distinto del establecido precedentemente, ello no lo obtiene sin la participación del monopolio español. Aquí jugó un papel importante la Real Compañía de Barcelona. Las prohibiciones para poder ejercer el libre comercio con países europeos, no solo con España, retardó en gran medida la posibilidad de lograr una independencia económica, siendo la colonia francesa, en el caso de la ganadería, un hecho excepcional, pues desde antes de la legalización del comercio con esa vecina colonia, este se había impuesto como algo reversible, visto el abandono en que había quedado Santo Domingo. No obstante, ese comercio ganadero con Saint-Domingue no constituyó para Santo Domingo una contribución para alzar su independencia económica, agravando más bien el estado de dependencia. Esto pudo verse al analizar los términos del intercambio entre las dos colonias. A pesar de haber visto el grupo de los ateros no aumentar progresivamente sus beneficios anuales en base al mencionado comercio ganadero efectuado con sus vecinos franceses, ello no es muestra de que la colonia se encaminaba por vías de un mayor desarrollo económico, pues hemos visto
que ni las estructuras económicas lograron ser modificadas a pesar del auge comercial, ni pudieron los ateros orientar su economía autónomamente. Por otra parte, en todo ese periodo los ateros no introducen nuevas técnicas productivas ni invierten los beneficios en otras actividades económicas, siendo ello una prueba más del carácter no capitalista de ese sector, además de su poco dinamismo, aún dentro de los linderos de una economía colonial. Es posible afirmar con el profesor Pierre Vilar que es necesario utilizar un principio de análisis histórico y no económico simplemente, que nos permita ver a largo plazo las consecuencias de periodos como el siglo XVIII dominicano, que mostrando una tendencia de crecimiento aparente, terminan con una falta de correspondencia entre el nivel de las fuerzas productivas, tipos de modos de producción y sistemas de relaciones de producción. Constatado ese falso crecimiento de la economía ganadera dominicana, se propone el concepto de descrecimiento, pues el auge comercial de la sociedad atera se realiza sin que los más amplios sectores de la población trabajadora se beneficien en la misma medida, aunque proporcionalmente que las clases dominantes. Más bien, los primeros son cada vez más explotados y de otra parte no se logra en ese largo periodo una renovación de las relaciones sociales de producción ni mejoría en las fuerzas productivas. Finalmente, los más beneficiados en ese orden fueron las dos metrópolis de las cuales la colonia de Santo Domingo se hizo dependiente. En conclusión, en la medida en que se lograba un mayor progreso, este no impulsaba la transformación de la economía atera, sino que la reforzaba y contribuía a su consolidación. Fin de este ensayo.